Bien, dentro de todas las formas que estamos viendo de cómo interactuar con el contenedor, hemos visto al principio pues cómo arrancarlo, pararlo, borrarlo, etcétera. Luego hemos visto cómo interactuar con puertos, con volúmenes, con variables de entorno, pero hay una forma más, que es entrando directamente al contenedor. Es decir, al final un contenedor básicamente lo que está ejecutando internamente es una versión de Linux. Y podemos entrar a ese Linux con la línea de comandos. Antes de nada, lo que sí que debiéramos de decir y de dejar claro es que este no es el funcionamiento normal. Es decir, no es lo más recomendable entrar al contenedor con la línea de comandos y hacer cosas ahí. No porque no se pueda, sino porque realmente uno de los objetivos que tiene el contenedor es que yo te doy una infraestructura empaquetada con lo que tú necesitas, y lo único que tendrías que hacer es usarlo. Bien, como hemos visto en los ejemplos con el Wildfly o con el MariaDB, utilizarlo en base a dejo carpetas compartidas, los volúmenes, utilizo ciertos puertos o pues ciertas variables de entorno para el arranque, para ciertas configuraciones. ¿Por qué eso? ¿Por qué es el problema de no entrar al contenedor? Pues porque realmente si estás entrando al contenedor porque necesitas alguna configuración específica para tu contenedor, lo más probable es que eso sería razonable hacerlo vía extendiendo ese contenedor. Es decir, si imaginémonos que necesitamos poner o hacer un cambio en la configuración del Wildfly, entonces decimos, pues entramos en el contenedor y hacemos ese cambio. Eso que es la forma tradicional de funcionar cuando utilizamos máquinas virtuales, y yo necesito configurar algo, ¿qué hago? Pues me voy a la línea de comandos y pim pam, voy haciendo los cambios y configurándolo todo. ¿Qué es lo que perdemos si lo hacemos así? Pues que no es reproducible. Es decir, si cogemos en un momento determinado, nos eliminamos ese contenedor, todo ese trabajo que hemos hecho manualmente lo perderíamos. Y es algo que a priori no nos interesa. Es decir, en esas situaciones lo mejor es considerar el extender el contenedor, el Docker. Más adelante veremos cómo se puede hacer eso de forma fácil. Pero lo que sí que es cierto es que a veces cuando no te está funcionando algo, pues igual tienes que entrar a la máquina a ver qué es lo que pasa, cuál es el contenido de un determinado fichero, y no quieres andar montando volúmenes y mirándolo. Entonces sí que puede haber ciertas situaciones en las que lo más cómodo sea entrar en la máquina, mirar el contenido y decir, leches, pues es que me ha faltado esto, o aquí esto tengo mal configurado, ¿no? Pero lo que os digo, si tenéis que utilizar esto, empezar a pensar que igual lo tendríais que hacer de otra forma. Pero de todas maneras, como es algo que puede ser útil o que se puede necesitar en algún momento, vamos a ver cómo se hace. Sí que es cierto que aquí, para utilizarlo, como os he dicho, estamos entrando a un sistema Linux, necesitamos tener un mínimo de conocimientos de Linux, sobre todo de la línea de comandos. Otra de las cosas que a veces la gente, cuando le explicas un poquitín lo que es Docker, y sobre todo al principio, que van con la mentalidad de máquinas virtuales, y les descoloca esto, ¿no? Cuando les dices, no, es que en teoría no debieras de entrar a la máquina a instalar cosas, ¿no? Es decir, eso es algo que al principio suele costarle a la gente hasta que le vas explicando cuál es la filosofía del Docker y empiezan a entender pues que efectivamente esta no es la forma correcta de proceder. Entonces, si me acompañáis al ordenador, vamos a verlo.